Hola, soy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joaquín, alumno de primero de SMR, y vamos a hacer las preguntas 01 SDRAM. Vamos a sacarla de esta teoría y, como pueden observar, aquí ya las tenemos respondidas, que lo hemos hecho en clase con David. Así que bueno, ahora voy a poner full cam y vamos a pasar a responderla. La primera pregunta dice: ¿cómo se llama la primera RAM que apareció en el mercado? ¿Cómo funcionaba y en qué año sucedió? Según los registros, la primera RAM que apareció en la informática fue la SRAM, o Static Random Access Memory, es el nombre completo, y apareció en 1963. El creador fue Fairchild. Esta tecnología se basaba en semiconductores que mantenían los datos. La segunda pregunta es: ¿qué memoria sucedió en la SRAM allá por el 1965 y qué es la característica? La memoria RAM la sucedió la DRAM o DRAM, que es Dynamic Random Access Memory, de la marca Toshiba. Después está la tercera pregunta, que dice: ¿qué memoria sucesora de la SRAM marca una época? ¿Qué época fue esta? ¿Quién fue el fabricante y las características? El fabricante fue Samsung en el año 1992, y la memoria esta marcaría una época que sería la SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Y esta RAM tenía las características de ir a la misma velocidad el sistema y era mucho más rápido que la DRAM, que era la anterior. Después, la cuarta pregunta fue: ¿cuáles fueron los primeros módulos de RAM utilizados? ¿Qué cantidad de contactos tenían y qué significaba acrónimo? Después, los primeros módulos eran los SIM, Single Inline Memory Module, y el módulo de memoria de línea única son los pines que están conectados en la cara del módulo, y la otra es lisa y solamente tenían 72 contactos. Después está: ¿qué nombre reciben los módulos de RAM utilizados actualmente y qué significan? Los módulos actualmente son los DIMM, Dual Inline Memory Access. No, Memory Module, perdón. Después está la sexta pregunta, que dice: para el tipo RAM SDR, indica el tipo de módulo que utilizan, número de pines, velocidad máxima de buses, el voltaje, qué tipo de CPU se utilizan, ejemplos, denominaciones, finalmente indicando cuándo dejaron de fabricarse. Que es la RAM que se caracterizó por módulos DIMM, y a diferencia de los otros es que tenía contactos en las dos caras, con un total de 168 pines, y operaban a 3 voltios, con frecuencia de 133 MHz, y llegaron a usar en conjunto a los procesadores Pentium 2, que bueno, es muy antiguo, ya que dejaron de producirse en 2002. Después está la séptima pregunta, que dice: para el tipo de RAM DDR, indica el tipo de módulo que utilizan, número de pines, velocidad máxima, número de buses de memoria, etcétera, que es lo mismo que en la pregunta 6. Dice: este tipo de RAM se caracterizó por usar el módulo DIMM, con contactos en ambas caras del componente. Tenían 184 pines de contacto y operaban a 2,5 voltios, con frecuencias de 400 MHz, y se llegaron a usar en Pentium 4 y en Athlon HP, y dejaron de reproducirse en 2004, 2 años después que la anterior. Después está la pregunta número 8, que dice: para el tipo de RAM DDR2, indica el tipo de módulo que utilizan, número de pines, velocidad máxima, etc. Para la RAM DDR2 usa el modo DIMM, utilizan 240 pines, 64 bits, con una frecuencia de 266 MHz, que eran 4 ciclos de reloj, y por lo tanto se multiplicaba la frecuencia por 4. La velocidad era el doble de las DDR y la latencia también era la doble. Entonces, en voltaje veremos una baja del voltaje que sería de 1.8 voltios, y llegamos a hacer memorias de hasta 800 MHz y 2 GB de capacidad, que para su momento estaba bastante bien. Pregunta número 9, que es: para el tipo de RAM DDR3, indica el tipo de módulo que utilizaban, pines, etc. Y para la memoria DDR3 utilizaban el módulo DIMM,
utilizaban 240 pines de contacto, consumían menos que el anterior, 1.5 voltios, y alcanzaban frecuencias de hasta 2133 MHz, que es bastante, y los módulos individuales que llevaban una capacidad máxima de 16 GB. Y después, por último, tenemos la 10ª pregunta que dice: para el RAM DDR4, que son los que actualmente estamos utilizando, utiliza el tipo de módulo que usan, los números de pines, velocidad máxima de buses, etc. Que para la RAM DDR4 ya tenemos frecuencias mínimas de 1600 MHz y hasta 3200 MHz. Todo esto empezando a hablar de cuando se lanzaron las RAM. Pero actualmente podemos encontrar módulos que frecuencian hasta los 4400 MHz, que vienen en formato DIMM y tienen 288 pines. En este caso ha bajado un poco más los voltios a 1,45 y también usan la tecnología triple channel, dual channel y quad channel con un máximo de capacidad de 32 GB. Y bueno, este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, que serían las preguntas número 2, y adiós.